Nos vamos entonces ahora al siguiente ejercicio, ejercicio 11 de la tutoría 2. Una de las siguientes formas proposicionales es una contingencia, identifíquela. A ver, importantísimo aquí. Tenemos nosotros estas 5 formas proposicionales. Usualmente en las evaluaciones en SPOL, nosotros se suele tomar temas como este de aquí. Se les da formas proposicionales y se les dice, identifique cuál de las siguientes es tautología o cuál de las siguientes no es tautología. En este caso, el profesor que hizo la tutoría puso indique la que es una contingencia. Quiere saber cuál es una contingencia. Entonces, bueno, ¿cómo determinar que una forma proposicional es una contingencia? Entonces, como les decía, para poder identificar cuál es, en este caso, qué tipo de forma proposicional es cada una de ellas, si es contradicción, si es tautología, si es contingencia, lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer tablas de verdad. Podemos hacer una tabla de verdad de cada una de ellas y hacerlo, pero eso demandaría mucho trabajo. Yo lo he resuelto por leyes, excepto la contingencia, lo resolví por leyes para ir practicando las leyes. ¿Ok? Vamos a ir practicando las leyes para que ustedes también las vayan conociendo. Sobre todo porque es importante que ustedes aprendan a demostrar. Una de las cosas que les van a pedir una vez que ustedes ingresen a la universidad es que toda ley, todo proceso demuestren y hay que demostrar. Entonces vamos a ir demostrando, ¿no? Para que ustedes vayan acostumbrándose a esto. Bien. Entonces dice, se transformará cada forma proposicional para determinar el tipo de forma proposicional que es. Vamos con la primera. La primera dice, P implica a Q y Q implica negación de R, entonces P implica negación de R. Esta es la ley transitiva y yo pude haberle puesto, esta es la ley transitiva y listo. No necesitaba hacer más demostración, sino que por ley transitiva esta es verdadera. Sin embargo, quise aplicar la ley para demostrar la ley transitiva o para que ustedes igual vayan aprendiendo cómo hacer la demostración, ¿no? Si yo le ponía la ley transitiva, no tenía historia, ¿no? No tenía gracia. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar la ley de la implicación, ¿verdad? Voy a tratar de determinar si esto es una tautología, una contradicción o una contingencia. Voy a aplicar leyes. Aplico la ley de la implicación. ¿Y qué es lo que hace la ley de la implicación? La ley de la implicación, tenemos este antecedente aquí y este consecuente, y lo que va a hacer la ley de implicación es que negamos el antecedente, se niega, se cambia el condicional por disyunción y se conserva el consecuente, ¿no? Ahí lo tenemos. Negación de todo el antecedente, disyunción, el consecuente. Ahora, la ley de implicación la apliqué no solamente acá afuera, sino en estas tres también. Lo mismo, negación del antecedente, disyunción, el consecuente. Negación del antecedente, disyunción, el consecuente. Negación del antecedente, disyunción, el consecuente. ¿De acuerdo? 4 veces apliqué la ley de la implicación. Una para la exterior, que es negación del antecedente, disyunción, el consecuente. Y 3 más, una para cada una de las proposiciones compuestas que tengo aquí. Para este condicional, segundo condicional y tercer condicional. En todos ellos apliqué la ley de la implicación. Bien, siguiente paso, lo que voy a aplicar. Tengo la negación aquí de una conjunción, por lo tanto aplico la ley de De Morgan. Aplicando la ley de De Morgan, ¿qué me dice? Esto es negación de cada una de estas dos y cambio la conjunción por disyunción. Y ahí está, ¿no? Negación de P o Q, cambio la conjunción por disyunción, negación del segundo. Esto acá no cambia. Acá otra vez tengo negación, por lo tanto, otra vez voy a aplicar la ley de De Morgan. Otra vez ley de De Morgan. Entonces sería negación del primero, de negación de P, cambio la disyunción por conjunción, negación de Q. O, nuevamente ley de De Morgan aquí, negación de la primera, que es no Q, cambio la disyunción por conjunción, negación de la segunda, que es negación de R. Y lo demás queda sin cambiar.
Ahora, tengo negación de negación, tengo doble negación. La doble negación también se conoce con el nombre de involutiva, entonces aplico la involutiva. Negación de P es P, negación de Q, no mismo, negación de Q es Q, negación de R es R. Lo demás está sin cambiar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como todos se tratan de disyunciones, es, digamos, A, O, B, O, C, ¿de acuerdo? Como se tratan de todas tres disyunciones, las externas a los paréntesis, ¿no? Voy a hacer lo siguiente, voy a aplicar una asociativa y voy a asociar convenientemente. Por ejemplo, voy a asociar esta con negación de P y esta voy a asociar con negación de R. ¿De acuerdo? Voy a aplicar una asociativa. Y ahí lo tengo, ¿no? Esta o negación de P. Fíjense que tengo cuatro proposiciones que se unen a través de disyunción, ¿no? Esta es una o, dos o, tres o, cuatro. Entonces voy a agrupar la primera con la tercera, la segunda con la cuarta, aplicando ¿qué? Propiedad asociativa. Y ahora que tengo aquí P y no Q o negación de P, voy a aplicar aquí una distributiva. ¿Cómo me quedaría la distributiva? La distributiva me quedaría negación de P se relaciona a través de disyunción con P y con negación de Q. Entonces sería P o negación de P, negación de Q o negación de P. Y entre las dos, la conjunción. Por acá, también aplico distributiva, porque aquí tengo Q y R o negación de R. Aplico distributiva y resulta que negación de R se relaciona con Q y con R a través de disyunción. Por lo tanto sería Q o no R, R o no R. Y entre ambas estaría la conjunción. Vamos a verlo. Aplico la distributiva y como ven, P o no P y no Q o no P. Así, ¿no? P o no P y no Q o no P. P o no P y no Q o no P. Lo mismo acá, ¿no? Q o no R y R o no R. Muy bien. Entonces, ¿qué tengo aquí? Fíjense. P o negación de P. Esta es la ley del tercero excluido. Como dice, si yo tengo dinero o no tengo dinero. Como sea, esto siempre es verdad. ¿Sí? Como sea, esto es verdad. ¿Apruebo el PRE o no apruebo el PRE? Esto siempre es verdad. Si usted aprueba el PRE, esto es verdadero y por lo tanto la disyunción se hace verdadera. Si usted no aprueba el PRE, esto es falso, pero esto es verdadero, entonces la disyunción se hace verdadera. P o no P siempre es verdadero y esa es la ley del tercero excluido. Así que aplico la ley del tercero excluido, ¿verdad? Tanto aquí como acá, y eso será, perdón, aquí, en el primero y en este cuarto, y eso será verdadero. Esto verdadero y lo otro, o esto de aquí y verdadero. Ahora bien, aquí tengo una conjunción con un verdadero. El verdadero es el idéntico de la conjunción, es decir, verdadero y P siempre me da P. Por lo tanto, por la ley del idéntico, ¿verdad? Esto me va a quedar simplemente negación de Q o negación de P. Y por acá me va a quedar Q o negación de R. ¿De acuerdo? Al hacer la conjunción. Simplemente desaparece y me queda esto de aquí. Muy bien. Resulta que ahora todas son disyunciones. Fíjense, negación de Q o negación de P o Q o negación de R. Todas son disyunciones. Por lo tanto, puedo aplicar otra vez la asociativa. Puedo asociar convenientemente. ¿Y a quiénes voy a asociar? Voy a asociar negación de Q con Q y negación de P con negación de R. Voy a asociar negación de Q con Q. Aplico la ley asociativa de la disyunción y me queda negación de Q o Q, negación de P o negación de R. Negación de Q o Q, ¿qué me da? Otra vez la ley del tercero excluido. Esto siempre será verdadero por la ley del tercero excluido, lo acabamos de decir, ¿no? Esto es verdadero o negación de P o negación de R. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí ya el 1 no es idéntico porque esto es disyunción, no es el idéntico. Este 1 aplica la ley de la absorción, porque 1 o lo que sea, perdón, verdadero o lo que sea, siempre es verdadero.
¿De acuerdo? Así que por la ley de la absorción, de la disyunción, esto es verdadero. Como el resultado es verdadero, entonces la forma proposicional se trata de una tautología. Porque el resultado me dio verdadero, la forma proposicional se trata de una tautología. Veámoslo nuevamente la expresión original, que era este literal A. ¿Qué quería probar? Si era una contingencia, pero no, esta es una tautología. ¿De acuerdo? Chicos, voy a pausarles un minuto para que ustedes intenten hacerlo. ¿Ya vieron cómo se hace? Necesito que en los próximos 2 minutos, ¿verdad? Ustedes intenten demostrarla de nuevo. Los voy a dejar un ratito por estos 2 minutos. Veamos ahora el literal B. El literal B me dice P o negación de Q y S implica a P y S. Asimismo, vamos a ver si esto se trata de una tautología, una contradicción, una contingencia y vamos a aplicar las leyes para su transformación. Primero voy a aplicar propiedad asociativa porque aquí tengo, por decirlo así, A, I, B y C. Entonces los voy a asociar en forma conveniente, voy a asociar esta primera con Q, ya que aquí tengo una negación de Q. O sea, ¿cómo sé que debo aplicar esta asociativa? Voy a aplicar asociativa primero porque todos tienen el mismo operador. ¿De acuerdo? Y segundo, porque acá tengo una negación de la variable que no está negada. Eso me suele servir para aplicar la ley del tercero excluido, o también puede ser una contradicción. Cualquiera de las dos se presentan. ¿De acuerdo? Y me van a servir para simplificar. Entonces, vamos a ver. Si yo aplico la distributiva, ¿qué me va a quedar? Perdón, asociativa, voy a asociar P o no Q con Q, ¿verdad? O S. Sí, hay que aprenderse bien las leyes y eso es un hecho. Bien, entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí tengo P o negación de Q y Q. Voy a aplicar una distributiva. Esta Q se relaciona con P y con no Q a través de conjunción. Es decir, voy a tener P y Q, voy a tener no Q y Q. ¿De acuerdo? Vamos a verlo entonces. Aplico la propiedad distributiva y tendría P y Q o no Q y Q. P y Q o no Q y Q. Y luego tengo acá, y el resto no cambia, ¿no? El resto no cambia. Muy bien, ahora, resulta que aquí tengo negación de Q y Q. ¿Qué me da esto? Esto es una contradicción. Estoy diciendo, no apruebo el pre y sí aprobé el pre. No aprobé el pre y, bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Aprobaste o no aprobaste? Porque aquí dice, no aprobé el pre y sí aprobé el pre. Entonces, esto es una contradicción. Y las contradicciones siempre son falsas. ¿De acuerdo? Esto es falso. ¿Ok? Por lo tanto, por la ley de la contradicción, esto es un falso, el resto no cambia. Entonces tenemos P y Q y S implica P y S. Ajá. ¿Qué puedo aplicar ahora? Bueno, primero acá tengo la disyunción entre una expresión A, ya vemoslo A, disyunción falso, resulta que el falso es el idéntico de la disyunción. Es decir, que P o falso siempre me da P. ¿De acuerdo? P o falso siempre me da P. Por lo tanto, aplicando la ley del idéntico de la disyunción, esto me va a quedar P y Q y S. P y Q y S. Y esto de aquí se trata de conjunciones, todas. ¿Verdad? P y Q y S. Y ahora fíjense, ¿a dónde quiero llegar? Yo quiero llegar a P y S. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? ¿Qué ley puedo aplicar aquí? Porque aquí ya está, por como dicen, no está a punto caramelo para llegar acá. ¿Qué ley puedo aplicar? Implicación. Simplificación. Simplificación, excelente. Aplico la ley de la simplificación, ¿verdad? Por simplificación me queda P y S, implica P y S. Y esta es una, P y S implica, P y S es una trivial. Y por lo tanto, es una tautología, ya que la trivial siempre es verdadera, y por lo tanto, entonces también se trata de una tautología. Vamos entonces ahora al literal C, a ver qué pasa con el literal C. El literal C dice no P y no R implica a no P o no R. Vaya, acá tenemos una conjunción y acá tenemos una disyunción. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bien, vamos a aplicar primero la ley de la implicación. ¿Qué me dice la ley de la implicación? Será negación del antecedente o el consecuente. Negación del antecedente o el consecuente. ¿Aquí qué aplico? Ley de De Morgan.
Por ley de De Morgan digo, esto es negación de P, cambio la disyunción por conjunción o negación de R. Acá no hay ningún cambio. Negación de P o negación O. Acá tengo que corregir. Permítanme, por favor. O aquí es negación de R. No mayúscula, no me relajo. ¿Sí? Negación de P o negación de R. Muy bien, retornemos. ¿De acuerdo? Ahí por ley de De Morgan. Ahora, ¿qué tengo? Negación de otra negación. ¿Cómo es negación de P? Eso será doble negación o involutiva. Negación de P, P. Entonces tengo P o R o no R. Como todas son disyunciones, todas son disyunciones, entonces puedo asociarlas. Y asocio P con no P, R con no R. Aplicando la asociativa P o no P o R o no R. P o no P es la ley del tercero excluido. R o no R también es ley del tercero excluido, que esto me da verdadero. Verdadero o verdadero, como resultado me da verdadero. Por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, la forma proposicional también es una tautología. Eso faltó escribirlo aquí, ¿no? La forma proposicional, como esto es verdadero, la forma proposicional es una tautología. Muy bien, veamos el literal D. ¿Qué me dice el literal D? Este literal D dice P implica negación de Q, entonces negación de Q implica a P. Bien, resulta que voy a aplicar aquí, utilizaré en lugar de transformar las tablas de verdad. ¿Por qué? Porque honestamente a simple vista, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo P implica negación de Q y negación de Q implica P. Esta es la recíproca de esta de acá. Ahora, ¿la original y la recíproca son equivalentes? No. No. Por lo tanto, esta de aquí seguramente será nuestra contingencia. Es fácil probar que una forma proposicional, o bueno, no es fácil, pero se puede determinar, se puede llegar a una respuesta verdadera si se trata de una tautología, o una respuesta falsa si se trata de una contradicción, se puede llegar. Pero a una contingencia no es tan sencillo decir, así, mira, ahí ya la ves, tú la ves y es contingencia, no es tan sencillo. Entonces, por eso, dado que yo me di cuenta de que aquí tengo la original y esta es su recíproca, dije, esta me huele a que esta es contingencia. Y por lo tanto dije, bueno, si es una contingencia, y dado que son dos variables, son 4 combinaciones, ya no, para eso mejor, más facilito está hacer una tabla. Y decidí hacer la tabla de verdad, ¿no? P, negación de Q, P implica negación de Q, que es la primera que tengo aquí, y la otra condicional es negación de Q implica P, y finalmente el condicional total. P implica negación de Q. Cuando esto da falso, esto da un falso cuando P es verdadero y negación de Q es falso. Es decir, aquí, cuando P es verdadero y negación de Q es falso. Aquí tendremos un falso, lo demás verdadero. No P implica, perdón, no Q implica P. ¿Cuándo esto será falso? Cuando negación de Q sea verdadero y cuando P sea falso. Negación de Q verdadero, P falso es aquí. Significa que aquí será falso y lo demás verdadero. Entonces, ahora sí tengo esto, A implica a B. ¿Cuándo será esto falso? Cuando aquí tengo un verdadero y acá tengo un falso. Este primero sea verdadero y este segundo sea falso, lo cual ocurre solamente aquí. Entonces, ahí tenemos la tabla. Dice, como se ve en la tabla, se trata de una contingencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos, no es tautología, no es contradicción, por lo tanto es una contingencia. Y esta es nuestra contingencia. Vámonos al literal E, que era el último, y así mismo vamos a aplicarle las leyes, ¿no? Muy bien, voy a aplicar la ley de la implicación y voy a transformar esta implicación que tengo aquí, solamente voy a transformar esta de acá. La primera la voy a conservar, tengo el bicondicional que dice que esto debe ser igual a lo otro, voy a tratar de llegar a eso. Entonces aplico la ley del condicional aquí. Entre negación de P, la implicación se cambia por disyunción, Q y R. Aquí aplico una distributiva, sería no P o Q, no P o R, y entre ambas estaría la conjunción. No P o Q, no P o R y la conjunción.
¿sí? Porque no P se relaciona a través de la disyunción con Q y con R, ¿no? Así puedo entender para que se me haga más fácil utilizar las leyes distributivas. Muy bien, ahora resulta que aquí tengo no P o Q, acá tengo no P o R, y no P o Q aplico ley de implicación. En la implicación esto es P implica Q. Y lo mismo, no P o R, ley de implicación, y en la implicación esto es P implica R. Y entonces, como veo aquí, tengo exactamente lo mismo, son equivalentes, por lo tanto, dado que son equivalentes, el operador bicondicional será verdadero. Como son iguales, P bicondicional P, ¿verdad? Eso siempre será verdadero. Es una trivial para el caso del bicondicional. Esta también es una tautología. ¿De acuerdo? Bien, luego tenemos esta otra aquí. Me pedía alguien que le explique. Esta es la última, ¿no? Alguien me pedía que le explique literal, el ejercicio 6, me parece. Sí, déjenme compartir el ejercicio 6. El ejercicio 6 me dice que estos razonamientos no son válidos, son no válidos, y que haga cambios para que sean válidos. Resulta que este razonamiento R1 sí es válido. Si usted hace la tabla y ve si Q, digamos que Q, por ser premisa, debe ser verdadero. Por lo tanto, negación de Q es verdadero. Si negación de Q es verdadero, Q es falso. Si Q es falso, P y Q es falso, entonces tengo una premisa falsa, todo el razonamiento es verdadero. Este razonamiento es verdadero. Aquí hubo un error en el desarrollo del tema, en el dictado del tema, en el planteamiento del tema. Pero bueno, este razonamiento es verdadero. ¿Qué es lo que yo hice acá? Hice dos cambios, ¿no? Lo único que hice fue cambiar estas dos premisas de aquí. Cambié esta conclusión con esta premisa. ¿Por qué? Porque estas dos las mantuve aquí. Al mantener estas dos, no importa lo que vaya acá, esto siempre me va a formar un razonamiento válido, ya que tengo una contradicción. Negación de Q y Q es una contradicción. La contradicción siempre es falsa. Falsa implica lo que sea, esto siempre será verdadero. Traté de que acá me suceda algo similar. Tengo P y negación de S, ¿verdad? Así que traté de buscar algo similar. Cambié estos dos, ahí está el cambio, ¿no? Cambié el consecuente del razonamiento 1 con la primera premisa del razonamiento 2. Las cambié. Y luego cambié también este con este aquí. P o R con R o S. ¿Sí? Hice este cambio. ¿Y con eso qué conseguí? Con eso conseguí tener que P es verdadero y negación de S sea verdadero. Si negación de S es verdadero, entonces S es falso. Por lo tanto, esto siempre será verdadero. Ahora, como P es verdadero, P o R, esto también será verdadero. Por lo tanto, todo el antecedente es verdadero y el consecuente siempre será verdadero. Muy bien. Vamos ahora a ver, entonces, de la tutoría 3, el ejercicio 11 que nos dice, sean A, B y C subconjuntos de un conjunto referencial, demostrar formalmente las siguientes propiedades relacionadas con conjuntos. Si A intersección B es el referencial, entonces A es igual al referencial y B es igual al referencial. A unión B es conjunto vacío, entonces A es igual a vacío y B es igual a vacío. A menos B unión C es igual a menos B intersección A menos C. Si A está incluido en B y C está incluido en D, entonces A unión C está incluido en B unión D. Me piden que por favor les explique el literal C. Vamos a hacer entonces el literal C. Muy bien, vamos entonces a ver el literal C para terminar la clase de hoy. Déjenme ver. Muy bien, veamos entonces. Por demostrar, X pertenece a A menos B unión C, es equivalente a decir que X pertenece a A menos B intersección A menos C. Es decir, si estos dos conjuntos son iguales, significa que si X pertenece a este conjunto, entonces X pertenece a este otro conjunto, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es ahora, aplicaremos la definición de diferencias de conjuntos aquí,
Y por diferencias de conjuntos diremos que si X pertenece a A menos B unión C, significa que X pertenece a A y X no pertenece a B unión C, por definición de la diferencia. Acá, por definición de unión, si X pertenece a B unión C, significa que X pertenece a B o X pertenece a C. Tenemos una negación. La negación aplicamos ley de De Morgan, con lo cual negamos cada uno de ellos y cambiamos la conjunción, la disyunción por conjunción. ¿De acuerdo? Ahí tenemos. El resto no cambia, ¿no? Como aquí tenemos conjunciones y conjunciones, podemos aplicar una asociativa. Y voy a asociar esta con esta y esta con la de acá, ¿no? La primera con la segunda, la primera con la tercera. Voy a asociarlas de esa manera. Entonces tengo X pertenece a A y X no pertenece a B, y X pertenece a A y X no pertenece a C. Ahora, ¿qué tenemos aquí? X pertenece a A y no pertenece a B. Esta es la definición de diferencia de conjuntos. X pertenece a A y no pertenece a B. Esta es la definición de diferencia de conjuntos. Significa que X pertenece a A menos B. Lo mismo, X pertenece a A y no pertenece a C. Definición de diferencia significa que X pertenece a A menos C. Ahí está. Luego tenemos que X pertenece a A menos B y X pertenece a A menos C. Definición de intersección, y significa entonces que X pertenece a A menos B, intersección A menos C. Entonces se cumple que los dos conjuntos son iguales, con lo cual queda demostrado. El último literal, el literal D, también vamos a explicarlo. Entonces, si nosotros aquí vamos a partir de lo siguiente. Por definición de subconjunto, si A es subconjunto de B y C es subconjunto de D, ¿qué tenemos? Tenemos que, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B, y si X pertenece a C, entonces X pertenece a D. Por definición de subconjuntos. ¿De acuerdo? Y aquí lo que voy a utilizar es una de los dilemas constructivos, y digo, si P implica Q y Q y R implica S, si P implica Q y R implica S, entonces el dilema constructivo que me dice que P o R implican a Q o S, por dilema constructivo. X pertenece a A o X pertenece a C, implica que X pertenece a B o X pertenece a D. Y esta es definición de unión. Y acá también tengo definición de unión. Por lo tanto, aquí tengo que X pertenece a A unión C, entonces X pertenece a B unión C, B unión D. ¿Correcto? Y como tengo aquí el condicional, significa que esto es subconjunto. Por definición de subconjuntos, digo, si X pertenece a A unión C, entonces X pertenece a B unión D, por lo tanto, A unión C es subconjunto de B unión D, que es a donde nosotros queríamos llegar. Y esa es la demostración. Con eso terminamos nosotros la clase de hoy. Yo les agradezco mucho.